Nos metemos en la información deportiva para ver y analizar lo que ha dejado el clásico 158, el clásico platense, la victoria de Estudiantes 1-0 frente a Gimnasia en el Estadio Centenario de Quilmes, con una verdadera multitud que se acercó durante el sábado bien tempranito. El partido que se jugó bien temprano y que ya tenía la información de que ese hombre que recién veíamos, Gustavo Alfaro, iba a dejar su cargo independientemente del resultado. Comenzamos a ver las primeras imágenes, este remate de Brian Alemán, de lo poco que mostró Gimnasia durante el partido. Aquí el tiro libre de Augusto Solari, la imagen del presidente Juan Sebastián Verón observando el partido con mucho nerviosismo. Aquí un choque que se produce, el corte en el pómulo derecho de Augusto Solari, e iba a llegar la acción más importante del partido. Buen centro desde la derecha del zurdo Sebastián Dubarbier, la pelota que se cierra y un gran cabezazo de Israel Damonte. El pretinado que quedó solo, metió un muy buen cabezazo al segundo palo, nada que hacer para Alexis Martín Arias y el pincha que se ponía en ventaja. Buen tiro libre, otra vez Brian Alemán, el mejor de Gimnasia sin lugar a dudas, y otra vez siendo el mejor del Lobo, el sur. Buena respuesta de Andújar. Ahora nos vamos al segundo tiempo. Tal vez esta es la situación más clara. Sobre el final iba a tener otra. El Lobo aquí en el centro, otra vez. Picante Brian Alemán. El corto de Mariano Andújar puede definir Nicolás Mazzola. Aquí el remate del uruguayo, que controla bien Alexis Martín Arias. Otra para el pincha. Se vendrá el desborde por la izquierda. El enganche, el toque para Biatri y la definición de Bautista Cassini, que había acompañado en la jugada y que tenía presencia ofensiva también. Bueno, del hijo de Raúl Alfredo Cassini, ya tiene nombre propio, ¿no? Bautista Cassini, que empieza a consolidarse en la primera del pincha. Buen remate, muy buena acción individual de Eric Ramírez, mejor la tajada de Andújar, para la que tal vez haya sido la última más clara. Y esta es una buena situación para Estudiantes. La pelota cruzada, el segundo palo, la baja Augusto Solari. Y cuando está por definir aparece Facundo Oreja para sacarla sobre la línea. Aquí robó otra vez Estudiantes. Y el remate de Augusto Solari, que controla Martín Arias. La ovación para la salida de uno de los mejores de la cancha, Israel Damonte, y el autor del gol. Tremenda la respuesta de Mariano Andújar ante el remate de Lorenzo Farabelli. Lo aguantó muy bien. Aquí lo vemos. Brian Alemán es el que mete el pecho. El derechazo es de Farabelli. La tajada de Andújar. Y fue la última para el festejo, la alegría. Damonte, de Sato, Cassini y el pincha que se queda con el clásico 158. Y vamos a escuchar justamente la palabra de la victoria en Estudiantes de Israel Damonte. Feliz por el gol, obviamente nunca había convertido en un clásico, es importante marcar. Y bueno, y además por el triunfo, obviamente. Siempre el clásico rival, nosotros son partidos que los queremos ganar porque significan mucho, los jugamos con el corazón y que bueno, creo que quedó demostrado, por eso hoy fuimos justos ganadores. ¿Tuvieron que trabajarlo mucho más de lo pensado en el segundo tiempo? Sí, porque tienen buenos jugadores, tienen un juego diferente al nuestro, pero eficaz porque te meten pelotas cruzadas y a partir de esos rebotes a veces te complican. Quizás terminamos un poco al final sufriendo un poquito, pero creo que el equipo el primer tiempo jugó muy bien, le salimos un montón de veces con pelota, encontramos los espacios, quizás no pudimos dejar a Luca de cara o alguno de los delanteros
con jugadas y no con pelota parada. Llegábamos hasta 3/4 y después no podíamos entrarle, pero en el segundo tiempo creo que tuvimos muchas contras en la cual podríamos haberlo liquidado. Alguna respondió bien el arquero, que tiene un gran arquero con mucho futuro, y bueno, y después era sabido que ellos con algunos pelotazos no iban a complicar, pero lo controlamos bastante bien. Mariano respondió bien cuando tuvo que responder, eso es importante, y bueno, y nos fuimos, y creo que el resultado es justo. Hasta ahí la palabra de Israel Damonte, el mediocampista, el autor del gol de la victoria en el Pincha, un estudiante que vuelve a jugar esta semana, el jueves, por Copa Libertadores. Está obligado a ganar si quiere seguir con alguna chance de avanzar a los octavos de final, pero con otro ánimo, obviamente, después de la victoria del Clásico. Y la otra nota destacada de la jornada fue la confirmación de algo que ya se manejaba en la previa: la salida de Gustavo Alfaro, la renuncia a su cargo como director técnico de Gimnasia. Vamos a escuchar lo que decía el ahora ya ex técnico del Lobo luego del partido. Lo que había hablado con el presidente antes del partido, que ya era una decisión que la tenía tomada hace un tiempo, más que nada, más allá de que pase lo que pase en el Clásico, la decisión mía era de dar un paso al costado después de este partido, y bueno, se lo comuniqué al presidente antes del partido, por eso después terminó el partido, lo reuní a los jugadores y le agradecí fundamentalmente primero su condición humana, porque la verdad que después de mucho tiempo de andar en el fútbol, me tocó trabajar con un plantel extraordinario en esa calidad, con el profesionalismo y la dedicación que tuvieron, y a veces el fútbol son circunstancias, son resultados, las decisiones mías no están emparentadas o vinculadas estrictamente a las cuestiones futbolísticas, sino que son otras cosas, y por eso, más que palabra de gratitud hacia los jugadores, hacia los dirigentes, a los que me contrataron y a los que me dieron la posibilidad de seguir trabajando en Gimnasia, no tengo, así que todavía el plantel tiene cosas importantes por qué pelear. Tiene que pelear por tratar de clasificar, si se puede, a la Copa Sudamericana. Ojalá que los muchachos lo puedan lograr, así que nada más le comuniqué eso. Espero que la gente que haya trabajado con nosotros de manera permanente en Estancia Chica hayan tenido la libertad para hacer su trabajo como corresponde, lo mismo los medios nacionales, que cada vez que nos cubrieron hayan tenido la posibilidad de tener la libertad para hacer su trabajo como corresponda. Y ojalá nos volvamos a encontrar alguna vez en alguna cancha, o como le dije a los jugadores, en algún plantel o en un partido nuevamente. Así que buenas tardes y muchas gracias. Hasta ahí la palabra de Gustavo Alfaro. Fue ese monólogo el que hizo sobre el final del partido, no dejó que le hagan ningún tipo de preguntas y anunció lo que ya se conocía previo al Clásico: la renuncia de Gustavo Alfaro. Habrá que ver ahora qué es lo que busca Gimnasia para el reemplazante. Por lo pronto, Gimnasia va a jugar el próximo lunes, seguramente a partir de las 21 horas, frente a River. En un ratito vamos a hablar del otro clásico, del superclásico del fútbol argentino, que fue la victoria de River ante Boca ayer en la Bombonera. Bien, Martín, y nosotros con otro tema, con un tema muy importante, una campaña que ya está en vigencia, que es La Plata Libre de ACV. Estoy acompañada por dos médicos neurocirujanos, el doctor Eduardo Tejada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, doctor. Y Paula Leyes, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, ¿cómo está funcionando esta campaña? Ahora es una enfermedad que se puede curar. Y eso es lo que queremos venir a hablar un poquito. Es una enfermedad, antes se pensaba que uno no tenía escapatoria, por así decirlo, ante un accidente cerebrovascular, pero hoy en día hay muchas alternativas de manejo. O sea, nosotros somos muy especialistas en la parte endovascular y estamos tratando pacientes de entre 6 y 8 horas de producido un evento isquémico para que el paciente entienda. Por ahí, pacientes que han quedado hemipléjicos y sin poder hablar, si uno acude rápido, uno puede navegar por las arterias, extraer por ahí un trombo del cerebro y restablecer la circulación, y el paciente mejora instantáneamente. Así, por eso estamos ante una campaña de que queremos que los pacientes empiecen a reconocer los síntomas del ACV, así acuden más rápido a la consulta. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, existe una escala que es conocida, que se llama escala de Cincinnati, que se usa en el prehospitalario por gente que está preparada para recibir al paciente con un ACV, pero sin embargo que es muy sencilla
y que la puede usar cualquier persona en su casa. Cualquier señora puede descubrir que su esposo está teniendo un evento vascular cerebral, ¿sí? Son 3 cositas las que la gente en su casa tiene que tener en cuenta. La primera es una asimetría en la cara, ¿sí? Cuando el familiar intenta sonreír, por ejemplo, hay un labio o la mitad del labio no se mueve. Sí. El segundo síntoma importante es la imposibilidad para mover un miembro, ¿sí? Puede ser los miembros superiores. Habitualmente, si uno le pide a la persona que levante los brazos, va a haber una asimetría también en el movimiento de uno de los miembros. También puede pasar en los miembros inferiores, ¿sí? Generalmente se da en la mitad, en una de las mitades del cuerpo. Y el último síntoma es una alteración para hablar. La persona tiene imposibilidad de directamente decir su nombre o cualquier frase sencilla, o tiene imposibilidades para por ahí articular la palabra, que son más o menos los 3 síntomas importantes, ¿sí? Se llama escala de Cincinnati y realmente es muy sencilla de utilizar. Bien, ahora doctor, estos síntomas que está manifestando la doctora, ¿no son como los más evidentes? Son los más evidentes. Claro, pero claro, existe la posibilidad de otros. De otros síntomas, o sea, lo que es, esos son los síntomas por convención mundial que uno tiene que saber que puede estar produciéndose un accidente cerebrovascular. Pero también nosotros hacemos hincapié que por ahí pacientes que están con mucho vértigo, con una cefalea que nunca sintieron en su vida, también es un síntoma de un accidente cerebrovascular. Así, un gran dolor de cabeza. Hay gente que por ahí es migrañosa y te dice, bueno, esta vez tuve un dolor más de lo habitual de lo que yo siento, o también un vértigo que no se pasa con nada, también son síntomas neurológicos y que hay que acudir a la consulta. ¿Sí? Bien, y doctora, más o menos, una vez que uno detecta este tipo de síntomas, entre 6 y 8 horas, ¿existe la posibilidad de recuperación del paciente? Existen pacientes seleccionados en los que se puede tratar hasta 12 horas. Bien. Sí, pero eso depende de cada persona en particular, pero tenemos un tiempo de ventana que parece mucho, sí, pero la realidad es que el paciente llega poco. Es decir, que necesitamos de la gente y de la educación de la población en general para que traigan a sus familiares ante la mínima sospecha. Porque se suelen minimizar. Exactamente. Sí, si uno ve que se minimiza el síntoma neurológico, como decimos nosotros habitualmente, y por ejemplo, nosotros nos comparamos con lo que ha logrado la cardiología. O sea, no hay duda que cualquiera de nosotros, si te duele el pecho, uno sabe que tiene que ir a un cardiólogo. Pero bueno, son años, más de 20 años de educación, que ahora lo que nos toca a nosotros es en la parte de neurología, neurocirugía, lo que es tratar de demostrar eso, o sea, de que uno ante ciertos síntomas neurológicos tiene que acudir y no minimizarlos, porque mucha gente vemos que por ahí se le duerme un brazo, se le duerme la cara y dice, bueno, me acuesto a dormir, total mañana se me pasa, y el otro día ya está con una hemiplegia instalada y era un accidente cerebrovascular en curso. Claro, es tomar conciencia también de lo que nos pase, lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿no? Bien, cuando ustedes tienen que hacer una lectura de los distintos problemas, no sé si es el término adecuado, pero ¿qué es lo que llevó a la persona a tener un ACV? ¿Se puede demostrar con todos los avances que tuvo la enfermedad o todavía hay dudas en torno a eso? Lo que se hace mucho hincapié son los factores de riesgo, o sea, comparte mucho con los factores de riesgo cardiovasculares, o sea, si una persona se alimenta mal, vive con situaciones de mucho estrés, es fumadora, o sea, y no respeta ciertos parámetros como asimilados por ahí a lo vascular en general, uno tiene muchas probabilidades de padecer un accidente cerebrovascular. Hay ciertos tipos, por ejemplo, ya hilando un poco más fino en la parte que son las hemorragias, hay ciertos aneurismas que dan accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, pero que son condiciones que uno ya, el cuerpo las tenía, por así decirlo, esos aneurismas, pero lo que es lo más común de ver, que es cuando se tapa una arteria, esos son factores de riesgo por ahí. Nosotros decimos modificables en el sentido que una persona puede alimentarse mejor, hacer ejercicio, tratar de tener una vida más sana para no llegar a que se le tape una arteria, así como pasan las coronarias, que pasa en el cerebro. Claro. Doctora, ¿y hay edades puntuales en las que puede suceder este tipo de enfermedades? En general, hablando del ACV isquémico, en el caso de una arteria que se tapa, sí. En Argentina se da generalmente, existe un grupo de riesgo que está por encima de los 65 años, pero la realidad es que hay otras enfermedades menos prevalentes que también se puede dar en gente joven.
inclusive en adolescentes, ¿sí? Como es el caso de una disección arterial, que se trata de la ruptura de una arteria, ¿sí? Por un evento traumático que puede dar un síntoma o un síndrome muy parecido al de una persona mayor de 65 años, como decía el doctor, diabética, dislipémica, hipertensa, en la cual la arteria se fue tapando paulatinamente. Pero la realidad es que todos podemos sufrir un accidente cerebrovascular. No reconoce demasiado la diferencia de grupos etarios, pero sí es más frecuente en personas más añosas. Doctor, usted hace aproximadamente 6 o 7 años que operó a quien era el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, a Balestrini. ¿Cuál era su caso y en realidad cuánto mejoró la medicina desde aquel entonces hasta ahora? Y sí, o sea, ha mejorado mucho la tecnología, eso es verdad, por lo nuestro va avanzando con un ritmo vertiginoso, pero sí, a mí lo que me queda de corolario de eso es que, hablando del paciente, como lo que estamos hablando, él venía sintiendo síntomas previos, de los cuales minimizó y terminó en lo que pasó, que por ahí todos sabemos, pero si uno en ese momento hace hincapié en lo que venía pasando, él venía sintiendo síntomas que venían previo, que él podría haber consultado mucho tiempo antes y la historia natural hubiera sido otra. Eso es lo que nos queda como resumen de ese paciente. O sea, minimizó los síntomas, no le dio importancia hasta que hubo una hemorragia, un evento mayor, y ahí ya a veces uno corre contra el tiempo. Lo que pasa que también es que hace 6 o 7 años no se hablaba tanto de esta enfermedad como ahora, ¿no? Y eso puede ser, sí, eso es una Entonces había poco realidad. conocimiento. No, sí, había conocimiento, pero también reconocemos que ha mejorado mucho lo que hacemos nosotros, que las técnicas endovasculares, o por ahí también la información, que es la parte que por ahí que le toca a ustedes, que es más que importante para nosotros, como decía la doctora, hay que tratar de que la población empiece a reconocer los síntomas y acuda cada vez más rápido y no pasen de largo los síntomas neurológicos. ¿La campaña se basa puntualmente desde el Hospital Italiano? No. Y en realidad sí, o sea, tenemos la sede en el Hospital Italiano, pero nosotros también pertenecemos al sistema público y tiene que ser de conocimiento para todos, no solamente para un sector. O sea, si bien nuestra unidad, que es UNES, pertenece al Italiano, pero esto tiene que ser para todos. O sea, bien, ¿y en qué consiste la campaña? Y tratar de eso, de ir haciendo charlas y concientización a las poblaciones, lo más importante. Ahora vamos a hacer un cronograma por ahí de hablar, tratar de ver en qué clubes uno puede acceder, o ver dónde un lugar más fin común a una población, para dar charlas y empezar a tener información, y también para enseñarle a la gente que nosotros tenemos un servicio adaptado ahora para poder tratar el problema en agudo, como decimos nosotros, y no posteriormente, cuando uno ya ve pacientes que están con secuelas muy grandes, que uno ya ahí se puede hacer poco. Claro, bueno, pero es importante esto que están diciendo, ¿no? La gente tiene que tomar conciencia, todos tenemos que tomar conciencia, en realidad, de no minimizar esos síntomas que aparecen en nuestro cuerpo, que a lo mejor no son habituales. Y que dicen, ¿con qué tendrá que ver? Bueno, estaré cansado, ¿no? Seguro. Siempre busco una excusa. Una excusa, claro. Y en realidad pasa por otro lado, hay que prestar atención. Hay que prestar atención, tal cual. Por eso tratar de eso, de buscar más información para llevarle a la población, y que la población también trate de reconocer esos tipos de síntomas y tener sus puntos de acudir rápido al médico, porque es realmente lo que va a salvar vidas. Doctor Tejado, doctora Leyes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos.